Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACYPE. El tema que vamos a tocar el día de hoy es los derechos humanos y el amparo. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Rigoberto Ortiz Treviño, que es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra en España. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Quisiera que nos comentara cuál es la relación entre... Bueno, hablando de que hay una nueva ley de amparo, entre esta nueva ley de amparo y los derechos humanos. Bien, es una ley que ha visto la luz hace unos meses, de hecho en el mes de abril, y la relación que tiene es que anteriormente se protegían solamente las llamadas garantías individuales, es decir, una serie de derechos que estaban contenidos solo, estrictamente en la Constitución, en los 136 artículos, no solamente en los primeros 29, sino había una que otra garantía o derecho disperso en el texto. A raíz de esta reforma implica el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos humanos que van más allá de la Constitución y se encuentran contenidos en todo el sistema internacional de derechos humanos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta todos los instrumentos del Sistema Interamericano de Justicia. Esta es entonces la reforma en materia de derechos humanos. Que va de la mano junto con la de ¿Salieron amparo. juntas la nueva ley de amparo que la nueva reforma en materia de derechos humanos? Ha habido etapas. Pensemos en el año 2011, en el mes de junio, hubo una reforma muy importante de amparo dentro de la propia Constitución, es decir, en los artículos 103 y 107, que esto fue el 6 de junio de 2011. 4 días después, el 10 de junio, se reforma el artículo primero junto con otra serie de numerales de la Constitución para efectos de este reconocimiento de los derechos humanos. Y por consiguiente, el amparo ya no podía ser igual. El legislador se tomó su tiempo para elaborar la ley y hasta este año es cuando la tenemos. Entonces era obligatorio que se diera una reforma en la nueva ley de amparo. ¿Podríamos hablar un poquito más, a grosso modo, de en qué consiste esta nueva ley? Porque hablar de una nueva ley es no se reformó, no cambió, sino es una nueva por completo. ¿Cuáles son los cambios? ¿Por qué una nueva ley de amparo? Así es. Había comentarios de todo antes de que surgiera la nueva ley, ¿no? Y se pensaba que iba a ser la ley anterior parchada o remendada o con algunas correcciones. Sin embargo, pues hay todo un cuerpo jurídico completamente nuevo. ¿Qué cosas tiene de distinto con la ley anterior? Bueno, la ley anterior es producto de una experiencia que viene prácticamente desde el siglo XIX y por consiguiente arrastrando vicios que a lo mejor fueron muy oportunos en el siglo antepasado, pero no en el momento actual. En el siglo XIX, por ejemplo, no existían los derechos humanos, había derechos individuales, derechos políticos, derechos civiles, pero no esta concepción en la que el ser humano puede ser protegido por la justicia internacional. ¿Qué contiene la nueva ley? Pues, por ejemplo, entre otras innovaciones, se encuentra un concepto que se llama interés legítimo. Anteriormente había el interés jurídico, me explico. Uno podía ir al juicio de amparo solo si se violaba un derecho en concreto y uno tenía una acción personal para poder reclamar al Estado la reparación del daño causado por la violación de esa garantía. Ahora puede ser que no haya una violación de un derecho concreto, pero puede haber una situación en la que nos sintamos vulnerados y entonces podemos acudir con el solo hecho del interés legítimo y no este derecho subjetivo que era el interés jurídico anteriormente. Otro aspecto muy importante es que se podrá litigar por vía electrónica, facilitando por consiguiente la forma de tramitar el juicio de amparo. ¿Eso se puede hacer ahora entonces? Ahora, todavía no se ha instrumentalizado esto, pero ya está previsto en la nueva ley. Podemos hablar, para especificar un poquito mejor al auditorio, brevemente, ¿en qué consiste un juicio de amparo? Bien, se suele conocer esto como el juicio de garantías, es decir, es el juicio mediante el cual todo ciudadano
podemos protegernos de cualquier acto de autoridad o ley que pueda vulnerar nuestros propios derechos. Ok, ¿se podría decir que entonces esta nueva ley de amparo es un progreso en el cuidado y el respeto de los derechos humanos? Definitivamente. De hecho, aunque hace rato había sido un poco duro con el siglo XIX, de cualquier manera en la historia del derecho en general, México ha aportado una institución muy valiosa para la defensa de los derechos de toda persona. O sea, el juicio de amparo decimonónico de México es un ejemplo para el derecho internacional sobre la defensa de los derechos de los gobernados. Esta figura, tengo entendido que es una figura mexicana. Así es. ¿Esta figura se ha copiado en algunos otros países? Así es. Por ejemplo, en la propia España, solo que allá no es un juicio, sino es un recurso, se ha tomado la terminología técnico-jurídica de México. Por ejemplo, yo quisiera saber, en México existe lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales o locales de derechos humanos, en la misma del Distrito Federal. Sí que existen estas comisiones que deben de cuidar los derechos humanos, de hecho en específico de que no sean vulnerados los derechos humanos por parte del Estado. ¿Por qué crear un juicio de amparo? Sí, es algo que incluso cuando surgieron las propias comisiones de derechos humanos, los amparistas o los especialistas en este tipo de juicios dijeron que era innecesario porque el juicio de amparo era el mecanismo por excelencia para defender los derechos de los gobernados. En realidad son dos sistemas distintos, no obstante que tengan que ver con la misma materia. Me explico. El sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos, es decir, todo este conjunto de comisiones, ya sea la nacional o las estatales, o el caso, como bien lo señalabas, del Distrito Federal, es un sistema, repito, no jurisdiccional, lo que se conoce técnicamente como sistema ombudsman. Es un sistema rápido, es decir, busca ser lo más expedito posible para atender un hecho violatorio de derechos humanos y satisfacer las necesidades de aquel que se ha visto vulnerado por un acto de autoridad que haya infringido uno de estos derechos. Lo que hace una Comisión de Derechos Humanos es emitir una recomendación, es decir, un acto de persuasión para que la autoridad rectifique su acto, pero no tiene fuerza vinculatoria como una sentencia, mientras que el juicio de amparo tiene la fuerza de una sentencia que constriñe a la autoridad a reparar el acto, o resarcir los efectos, en el caso de que haya violentado uno de estos derechos. Bueno, y en este punto, o sea, como me lo cuentas, yo podría decir, no, pues entonces no voy con la comisión, yo me voy directamente a un juicio de amparo, porque yo lo que quiero es que me resarzan el daño, ¿no? O sea, que compongan el error. ¿Para qué ir a la Comisión de Derechos Humanos si nada más van a hacer una recomendación? Por ahí de 1990, cuando surge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hubo reacciones, por ejemplo, del propio Poder Judicial de la Federación. El ministro Juventino Castro, por ejemplo, en un libro que se llama Garantías y Amparo, decía esto es innecesario. Y el ministro José Jesús Udiño Pelayo, ya hoy tristemente fallecido, llega a escribir un libro que se llama El Estado contra sí mismo, también criticando la existencia de estos organismos. Lo que sucede es que son dos medios distintos y habría que analizar cada caso para ver qué es lo más conveniente. Los juicios de amparo, el problema que tienen es que pueden llegar a tardarse mucho tiempo y quizás se requiere una atención lo más inmediata posible para esa violación de derechos. Pensemos, por ejemplo, en un migrante centroamericano que cruza por nuestro país. Pues le conviene de inmediato que tenga una atención por parte del sistema ombudsman. Sin embargo, a lo mejor también le conviene que simultáneamente vaya al juicio de amparo para una eventual reparación del daño. Eso es lo que te iba a preguntar, no son excluyentes, o sea, no son incompatibles. Ajá, ok. ¿Y nos podrías comentar un poquito más de qué tipo de hechos violatorios de los derechos humanos son los que proceden hacia el juicio de amparo? El juicio de amparo protege todos y cada uno de los derechos humanos, es decir, todos los que se encuentran contenidos en la Constitución y el derecho internacional público. Hablamos de derechos que violenten la seguridad jurídica, la legalidad, la libertad, la propiedad, la vida, todo el espectro completo. Quisiera que nos comentaras un poquito acerca de pues de la importancia del debido proceso, ¿no? Ha sido criticada y se podría decir que vulneraría en algún momento algún derecho humano. ¿Nos podrías contar acerca de este tema? Bien, el debido proceso en realidad es algo muy benéfico para todos.
es lo que antiguamente se conocía como la garantía de audiencia, y en realidad es un conjunto de derechos que todos tenemos, por ejemplo, la presunción de inocencia, por ejemplo, el poder contar con todos y cada uno de los recursos durante un proceso, por ejemplo, el poder ventilar estos procesos en libertad, es decir, todo aquello que nos beneficia en un conjunto de derechos que se conocen como garantías judiciales. México tenía esa tarea pendiente porque nosotros formamos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se sustenta en lo que se llama el Pacto de San José, una convención que contiene este desglose de derechos. Y no habíamos adoptado esa serie de medidas, que son obligaciones que tiene el Estado mexicano para con el derecho internacional. Ahora ya contamos con ello y efectivamente podemos evitar situaciones de indefensión o de atropellos cuando estamos siendo sujetos a algún tipo de proceso. ¿Y cuál es la relación con el juicio de amparo? Y si nos pudieras dar algún tipo de ejemplo. Bien, el juicio de amparo, como decíamos al principio, sirve para defendernos en el caso de que veamos vulnerados algunos de nuestros derechos humanos o garantías contenidas en la Constitución. Y evidentemente durante los procesos pueden darse esta serie de casos. Por ejemplo, una detención ilegal que vulneraría o viciaría el proceso, o una orden de aprehensión incorrectamente girada, o una aprehensión carente de una orden, un cateo carente de una orden dispuesta por un juez, etcétera, etcétera. Entonces contamos con este medio, el juicio de amparo, para poder impugnar cada uno de estos actos. Y evidentemente puede ser el caso que implique la nulidad de todo el proceso. ¿Y qué necesita tener un juicio de amparo para que se dé, para que sea procedente en este caso? Porque por lo que me dices, para mí el juicio de amparo, pues todo el mundo podría recurrir al juicio de amparo porque quisiera una mejor solución para su caso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener? ¿Qué condiciones? Uno de los requisitos es agotar los recursos ordinarios. Sin embargo, hay actos. ¿Cuáles son los recursos ordinarios? Por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de una queja dentro de un proceso, algún recurso de revisión, cualquier medio de impugnación que se encuentre previsto en los códigos de procedimientos. El problema que tenemos actualmente, mientras todavía no salga un código de procedimientos único en materia de derecho penal, pues es que habría que ver en cada estado qué recursos contamos, ¿no? ¿Son diferentes? Por ejemplo, la apelación sí, por eso se busca esta unidad, precisamente para evitar toda esta especie como de torre de Babel procesal, ¿no?, que se está dando. Y en el caso de este Código Único de Procedimientos Penales en el que se está trabajando, ¿en qué manera beneficiaría al amparo, ¿no? Hay algo muy importante que es este principio y a la vez derecho, que es la seguridad jurídica. Vamos a escribir la seguridad jurídica como tener certeza de cuáles son las reglas del juego. Y además estas son uniformes, es decir, desde Tapachula hasta Tijuana, de tal suerte que no se va a dar esta incertidumbre de que pueda cambiar la regla de Chiapas a Tabasco o de Tabasco a Veracruz, ¿no?, sino que efectivamente contamos siempre con esta unidad procesal y esto da seguridad siempre para toda persona. Rigoberto, tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con el tema. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a que nos sigan y nos den sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los derechos humanos y el amparo. Y nos acompaña el doctor Rigoberto Ortiz Treviño, que es profesor del INACIPE. Rigoberto, quisiera que nos contaras un poquito de la relación que tiene el amparo con... Yo sé que tú eres experto en materia internacional. ¿Cómo se puede relacionar el campo internacional al amparo? Bien, el amparo casi siempre abrevaba, es decir, tenía como objeto una serie de derechos que estaban contenidos estrictamente en el texto de la Constitución. Pero ahora hay que ahondar en todas las fuentes del derecho internacional, lo cual representa una complejidad de estudio, pero también de sistemática, es decir, ¿cuáles son estas fuentes? El derecho internacional básicamente
se integra por diversos instrumentos, es decir, convenciones, puede ser declaraciones, pactos, aunque las declaraciones no tienen fuerza vinculante, es decir, no son obligatorias. Los pactos y las convenciones... ¿Entonces son tratados? ¿Los pactos no tienen...? Los pactos sí tienen fuerza vinculante, sí, okay. Esos son tratados. Pactos, tratados... Y convenciones. Convenciones, ok. Entonces, todos estos, ¿cómo se llaman? Instrumentos de derecho internacional. Ok, y bueno, entonces ya nos podrías profundizar un poco más en estas fuentes, porque sí suena a que puede ser súper complejo con la reforma de derechos humanos y ahora que también le impacta a la nueva ley de amparo, ¿no? Podría ser muy complicado tener conocimiento de todos los tratados y los pactos que se dan. ¿Qué es lo que se hace? De hecho, al principio hubo críticas sobre esto, porque no se encuentran codificados. Hace rato que hablábamos de los procedimientos penales, pues va a ser, valga la expresión, muy cómodo acudir a un solo código, y esto va a facilitar la tarea de la defensa penal. Pero en el caso que aquí nos ocupa, es muy complicado decir cuáles son esta serie de instrumentos de derecho internacional. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho una clasificación de estos instrumentos, pero difiere en cantidad a la que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, que a su vez difiere a la que ha hecho la Secretaría de Gobernación, que a su vez es diferente a la que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, ha hecho falta un acuerdo para saber cuáles son estas fuentes. Sí, claro, y también habrá algún organismo internacional que tenga como diferentes el número de tratados y de pactos y así. ¿Y entonces qué se va a hacer? Para poder acordar esto, los derechos humanos se clasifican en 3 grandes generaciones. La primera generación es lo que se conoce como derechos individuales, civiles y políticos. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación son los que involucran la cooperación internacional. Entonces, en función de esto, podemos ir clasificando instrumentos de derecho. Por ejemplo, el instrumento genérico de la primera generación es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 de Naciones Unidas. En el caso de la segunda generación hay otro pacto de derechos económicos, sociales y culturales del mismo año. Y en el caso de la tercera generación es donde se pone un poco más complicado, porque no es que tengamos un instrumento genérico, sino son todos aquellos que no están contenidos en los pactos de 1966. Pero para complicar un poquito más esto, ¿no? México pertenece a un sistema regional de defensa de derechos humanos, que es el sistema interamericano. Y ahí tenemos un instrumento genérico, que es el que comentábamos hace rato, que es la Convención de Derechos Humanos del continente, que es conocida como Pacto de San José porque fue firmada en San José de Costa Rica en 1969. Pero esta convención no va sola, hay una convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, hay otras contra de la violencia a la mujer, y así podemos ir enunciando una serie de instrumentos. Entonces, aquí lo importante es partir de principios generales para ir aterrizando los instrumentos particulares. Ahora, hay una complicación todavía mayor. El derecho internacional no solamente tiene como fuentes los instrumentos que se encuentran previstos sobre cuál es su fuerza vinculante, sus efectos jurídicos, en la llamada Convención de Viena de 1969, que regula todo el derecho internacional de los tratados, que es la terminología in genere de esta serie de instrumentos. Lo más complicado es que, además de estas fuentes, tenemos la jurisprudencia internacional y la costumbre. En el caso del sistema interamericano tenemos una jurisprudencia bastante rica que emana de la Corte Interamericana, y también hay que abrevar de esta fuente. Y a su vez también llegar a un acuerdo sobre qué se entiende como costumbre de derecho internacional. Recuerdo que una internacionalista decía que a veces es un poquito como cajón desastre. Lo que no encontramos previsto en esto, pues entra ya directamente en la costumbre, pero no es tan simple. ¿Y cómo qué sería? O sea, un ejemplo de algún derecho humano que sea considerado por costumbre de derecho internacional, no sé cómo... Por ejemplo, en este momento el mundo está tenso porque puede haber una intervención militar de Estados Unidos en Siria, que no se sabe cómo va a ser. Se me ha manejado un lenguaje ambiguo propio de esa secrecía que tienen los militares antes de actuar. Pero hay un fundamento detrás de ello que tiene mucho que ver con la costumbre, que es la injerencia por causas humanitarias. Es decir, cuando un Estado no garantiza los derechos humanos o los derechos elementales
de su población, pues requiere de una intervención internacional. Es cierto que el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas tiene previsto una serie de principios para ello, pero son principios muy generales. Y sin embargo, todos estamos conscientes de que puede haber un genocidio por hambruna, un genocidio por condiciones insalubres, genocidios por persecución de grupos, como está pasando actualmente en Egipto con iglesias cristianas, o en el propio caso de Siria, ¿no? Entonces, estos principios no es que consten en algún instrumento en específico, sí hay una convención contra el genocidio, pero hay cosas que son de sentido común, que no hace falta ponerlas en un instrumento, y estas son parte de lo que forman esta costumbre internacional. Y bueno, ya o sea, nos estás diciendo todos los problemas, podríamos llamarlos así, que se tienen, ¿no? Que no tenemos bien establecidos cuáles son los tratados, los pactos y pues por resultado los derechos humanos que se van a cuidar. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Si esto es un problema para el gobierno, pues también será para los abogados, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer y cómo solventar solventar este problema en lo que se ponen de acuerdo? Tenemos que recurrir necesariamente a hacer una especie como de sistemática. El problema que teníamos en México es que nuestra formación jurídica tomaba a veces al derecho internacional como una excentricidad, a menudo del que se iba al extranjero a estudiar, pero pues poco tenía que ver con la práctica profesional aquí en México. Ya si era alguien que seguía el servicio exterior, pues sí, podía especializarse en el derecho internacional. Y en todo caso, lo que sí teníamos muy práctico era el derecho internacional privado. Por ejemplo, que alguien se casaba en Europa, tenía un hijo en Sudamérica y un problema sucesorio en México, ¿no? Que es el típico ejemplo. Bueno, pues se acude a esto. Pero con la reforma de junio de 2011, el derecho internacional ya está reconocido por la propia Constitución y entonces ya no podemos omitir el conocerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues establecer reglas de interpretación de los instrumentos internacionales y reglas sobre su aplicación en nuestro derecho propio, reglas de interpretación de la jurisprudencia internacional y sobre cómo la vamos a aplicar en nuestro derecho. Y ir asimilando todo esto, que incrementa el ámbito de estudio, pues sí, tendremos que clavar los codos, ¿no? Y tener que profundizar cada vez más en esta temática. ¿Y se está trabajando en algo parecido? ¿Se están haciendo algunas reglas? Sí, definitivamente. ¿Quién es el organismo que podría ser el responsable o el encargado de establecer estas reglas? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha ido sentando criterios en algo que se ha conocido como control de la convencionalidad. Para llegar a esto, que su denominación viene justamente de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, y es un término que se ha decantado en la jurisprudencia de esta Corte, es decir, la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues hay que pasar por, vamos a llamarlo así, una evolución anterior. Tenemos la típica control de la constitucionalidad, que es lo que se ha practicado siempre, y ahora dar este paso más en que la Corte también se convierte en intérprete y vigilante de esa interpretación del derecho internacional. Los criterios fundamentales se sentaron en el verano de 2011 a raíz de un caso que trascendió hasta la Corte, que es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en los años 70, y esto llegó hasta la Corte Interamericana, y la Corte decidió, la Corte Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ver cómo se tenía que aplicar la sentencia, cómo se instrumentalizaría la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana, para que no se quedara aquello en letra muerta, en papel mojado, y se pudiera pues ayudar a los deudos de Rosendo Padilla. A partir de aquí se sentó pues este criterio de que el control de convencionalidad, en pocas palabras, compulsar nuestro derecho con lo que se encuentra previsto en el derecho internacional del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, y se establece que esto sea un control de oficio, es decir, es obligatorio para un juez hoy en día tener que compulsar una norma del derecho propio con el derecho internacional. En efecto, está cambiando estos modelos mentales, digamos que necesitamos ponernos un nuevo chip para poder interpretar aquello, y sí, es una labor ingente, pero ya estas reglas que ha marcado la Corte no son sugerencias o palmadas en la espalda,
sino efectivamente ya son obligaciones para el arbitrio judicial, es decir, para el criterio de un juez a la hora de aplicar este derecho. ¿Y este control de convencionalidad se encuentra en la Constitución? Emana de la Constitución, es producto de la construcción jurisprudencial, que no es otra cosa más que la interpretación de la Constitución sobre cómo se va a aplicar este derecho. Interpretar en términos generales quiere decir desentrañar el sentido de la norma, pero no siempre la norma dice todo. Es imposible que un código o una que es lo mismo, ¿no? Que la Constitución venga explicado todo el proceso, por eso hay un código. Habría directorios telefónicos, ¿no? Regordos, y pues no. El juez tiene la obligación de integrar las leyes cuando hay ausencias normativas. Entonces la interpretación también tiene que ver con esa integración. Cuando hay silencio, oscuridad o deficiencia en los textos legales, o en este caso también cuando puede darse un conflicto normativo. Es decir, si a lo mejor hay alguna ley mexicana que se opone a este derecho convencional internacional. ¿Y entonces ahí qué se hace? ¿Que se cambia la ley mexicana o...? Lo que la Corte definió, y en esto consiste precisamente el control de convencionalidad, es que no se aplica aquello que es contrario a los derechos humanos. Esto se encuentra previsto en el artículo 133 de la Constitución, y también se le conocía como control difuso, porque no solamente es una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación, sino también los jueces locales deben de hacerlo. Si ellos descubren que hay una norma que violenta los derechos humanos, pues deben de abstenerse de aplicar la misma en respeto de tales derechos. Esto no sé si es el principio pro persona, ¿es o no? Porque también eso se encuentra en el artículo 1 de la Constitución. ¿Y es lo mismo? Van de la mano. ¿En qué consiste el derecho pro persona? Porque yo pensaba que era eso, ¿no? El que más, el que guardara los derechos humanos de la persona es el que se aplica. ¿Es eso? En el control de la convencionalidad lo que decides es, en un conflicto normativo, ¿qué norma no voy a aplicar, puesto que está contraria al sistema de derechos humanos? En el caso del principio pro persona, lo que tengo que ver es qué criterio es más favorable cuando tengo alguna duda en favor del sujeto, en favor de la persona. Voy a poner este ejemplo en el caso del derecho penal y del derecho laboral porque nos lleva de la mano. Cuando en el derecho laboral no sabemos qué norma hay que aplicar, se dice indubio pro opere, es decir, en caso de duda en favor del trabajador. Por ejemplo, un trabajador no tiene por qué ser responsable de probar su relación laboral, la carga de la prueba compete al patrón. Luego entonces podemos ver que el derecho laboral se decanta en favor de los derechos del trabajador. En el derecho penal, en caso de duda, en favor del procesado, indubio pro reo se dice en latín. Entonces, si en derecho penal hay una duda, eso favorece al procesado. ¿Y no pone en desventaja al Estado, al gobierno? ¿No ha habido algún tipo de controversia? Porque yo podría pensar que pues, entonces el Estado está en desventaja en frente del principio pro persona. De hecho, esto tiene que ver con todo lo contrario, es decir, casi siempre se considera que el individuo se encuentra en desventaja respecto del Estado. Incluso los derechos humanos surgen precisamente como un medio de defensa contra el autoritarismo. Pensemos que los derechos humanos ya estrictamente como tales surgen luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, están en el contexto de la Organización de Naciones Unidas en 1945. ¿Qué había pasado? Bueno, que nadie se hubiera imaginado que iba a existir la Alemania nazi, que iba a existir Auschwitz, que iba a existir Dachau, todo lo que hemos visto del Holocausto. Tampoco nos hubiéramos imaginado los Gulag en la Unión Soviética. Entonces digamos que el derecho humano es un medio que tenemos de defensa frente a esos afanes autoritarios que puede tener un Estado. Claro. Bueno, volviendo un poquito al control de convencionalidad del que estábamos hablando hace un momento, ¿qué relación tiene el control de convencionalidad con la nueva ley de amparo? Bien, que el juez de amparo, que puede ser un juez de distrito, o puede ser un magistrado de un tribunal colegiado, o puede ser un magistrado de un unitario, o puede ser el propio ministro de la Corte, también al momento de dictar una sentencia de amparo, tiene, vamos a decirlo así, en su caja de herramientas para fundamentar su resolución, precisamente el derecho internacional de los derechos humanos. Y en este sentido, él también es un garante de esa convencionalidad de los derechos humanos para saber si no se aplica una norma del derecho propio
y en todo caso, favoreciendo a la persona, aplicar entonces una norma del derecho internacional. ¿Y qué requisitos o cómo se llega a una instancia internacional? Como por ejemplo, comentabas hace un momento, el caso de Radilla. ¿Qué es lo que tiene que tener algún caso para que pueda llegar a instancias internacionales y que, no sé, cómo se relacione con las decisiones del Estado mexicano, ¿no? Y qué tan obligados estamos a hacer lo que nos diga la Corte Interamericana, ¿no? Bien. Hay que agotar los recursos nacionales. Nosotros pertenecemos, como comentaba hace rato, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene dos etapas. Una primera etapa es ante un ombudsman interamericano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente el secretario ejecutivo de la misma es un mexicano, Emilio Álvarez y Casa, que alguna vez fuera presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí del Distrito Federal. Una vez que se agota esta instancia, entonces uno ya llega hacia la Corte, pero para poder entrar primero a la comisión hay que agotar los recursos en el Estado mexicano. Ya tuvo que haber estado hasta la Suprema Corte de Justicia. Así es, hasta la última instancia posible aquí en México. Hay un caso que es todavía más típico que el de Rosendo Padilla, que es el de Jorge Castañeda Guzmán versus el Estado mexicano. Castañeda, todos lo sabemos, quiso contender a la presidencia de la República, pero no tenía un partido político. Entonces, a través del juicio de amparo, trata de impugnar las provisiones que tiene nuestra normatividad electoral, diciendo, bueno, yo tengo el derecho a ser votado, y esto se opone a que yo tenga que formar parte de un partido político. El amparo no procede en materia electoral, por consiguiente pierde todos los amparos aquí en México, y ya se puede ir a la Comisión Interamericana, la cual efectivamente dice, tal parece que tu derecho a ser votado sí se ve vulnerado. México no acata la recomendación de la Comisión Interamericana y se va hasta la Corte. Ahora la Corte llega a valorar el sistema democrático mexicano y dice, bueno, el sistema parece que funciona. Sin embargo, no respetan el debido proceso legal en materia de derecho electoral. Y de alguna manera Castañeda gana esa sentencia. Ahora, ¿qué peso tiene una sentencia? Pues, ¿qué es lo que gana? Ajá. Depende mucho de esto que es lo que desalienta a veces a quien litiga, la voluntad política. O sea, el Estado mexicano efectivamente tiene un compromiso de derecho internacional ante el sistema interamericano, o en su caso ante el sistema internacional, vamos a llamarle universal, que es el de Naciones Unidas. Y pues en Naciones Unidas, en casos muy graves puede haber sanciones económicas, pero casi siempre son cuestiones de carácter moral, diplomático. Hasta el momento, el Estado mexicano ha recibido 5 sentencias de la Corte Interamericana. Y el grado de que las 5 se traducen en recomendaciones al Estado mexicano. No son sentencias. Pero, insisto, no va a haber sanciones económicas, o no se puede encerrar al Estado mexicano, sí, claro, tras las rejas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sido muy apuntado por parte de determinados ministros de la Corte, sobre todo del ministro Cosío, decir, bueno, tenemos que encontrar la forma en que el Estado sí cumpla con esto, porque son compromisos de derecho internacional graves, ¿no? Sí, claro. Bueno, y también, por ejemplo, ya regresando a lo local, también las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las comisiones locales. Algún día nos acompañó aquí el ombudsman del Distrito Federal y nos decía que pues que no existe una obligatoriedad no aceptan las recomendaciones, ¿no? Así es. ¿Cómo hacer? ¿Es necesario hacer algo para que estén obligados, aunque sea aceptarlas? Es un poquito complicado, vamos a ver. Nosotros asimilamos una figura, como comentaba hace rato, que se llama ombudsman, que viene del derecho escandinavo, concretamente de Suecia. ¿Qué es un ombudsman? La doctrina lo define como una magistratura de persuasión, es decir, es alguien que trata de convencer para rectificar la conducta. Como un árbitro. Como ¿no? Un árbitro o alguien que tiene autoridad moral, pero si algo en México escasea, es la autoridad moral, ¿no? Es decir, casi se queda, valga la expresión, como aquellos consejos del tío Gamboín, ¿no? Cuando sí, éramos claro, niños. Es decir, le creo al tío Gamboín porque tiene un peso, y los niños en su momento pues lo tomábamos en serio porque le respetábamos. El ombudsman tiene que ser alguien respetable ante la sociedad. Aquí en México, para apuntalar aquello, el ombudsman viene acompañado de un consejo consultivo,
que son una serie de ciudadanos prestigiados ante la sociedad que de alguna manera apuntalan, valga la redundancia, el prestigio del ombudsman. Sin embargo, hemos tenido que hacer ajustes, también a raíz de la reforma de 2011, dado que las recomendaciones terminaban siendo como las llamadas a misa, y acude el que quiere, pues ahora se puede llamar a comparecer a un funcionario cuando no acató una recomendación. Me voy a quedar con esta idea de que tiene que comparecer el funcionario porque tenemos que hacer un corte, pero volvemos. Claro. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de derechos humanos y amparo. Rigoberto, hace un rato, antes de irnos al corte, estábamos platicando de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, ¿no? Y me estabas platicando que hubo un cambio con la Constitución, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. ¿En qué beneficiaba a las comisiones? ¿En qué consiste? Sí, se le da mayor peso a una recomendación porque el ombudsman puede llamar a comparecer ante el organismo legislativo, ante el órgano legislativo, a el funcionario que no acata lo respectivo. Y esto es muy fuerte, porque si de por sí la recomendación, eso sí, tiene una fuerza en la opinión pública, y de alguna manera esto sienta un precedente para el currículum de ese funcionario, ahora, si además comparece ante el órgano legislativo, tendrá que rendir cuentas de por qué no ha cumplido con esa recomendación. Comparece no ante la Comisión de Derechos Humanos, sino ante el Poder Legislativo. Y eso es bastante duro. Imagínate en un currículum de un funcionario donde aparezca licenciado en Derecho por la Universidad de X, maestro en Derecho por el INACIPE, violador de derechos humanos como consta en tal recomendación, ¿no? Y quedaría así. Y esto es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, en este sentido, sí han tenido un peso en el ámbito de la opinión, las recomendaciones. Ahora no se diga si además uno se confronta ante el legislador para rendir cuentas por qué no se ha rectificado la conducta respectiva. Entonces esto es darle un poquito más de dientes al ombudsman en el caso de nuestro derecho. Y, por ejemplo, si es una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, van ante la Asamblea. Ante la Asamblea local. Y si es de la Comisión Nacional, van ante el Senado de la República. Senado. ¿Y cómo diferenciar entre si ir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el caso de que residas aquí, o ir a la Comisión Nacional? ¿En qué consiste? ¿En qué decías? ¿En la gravedad del caso o dependiendo si la autoridad que vulneró tus derechos humanos fue federal o local? Lo segundo, es decir, si yo veo un derecho humano vulnerado por el delegado de Coyoacán o por el sistema Metro, entonces voy a la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México. En cambio, si es el Instituto Nacional de Migración o la PGR, entonces voy a la Nacional. Y conforme a tu experiencia, ¿tú crees que es suficiente, o sea, serán abasto las comisiones de derechos humanos, tanto locales como la nacional? Afortunadamente, cada vez somos más asertivos los ciudadanos para exigir nuestros derechos y acudimos más al sistema ombudsman. El problema está en que sí llega a haber una saturación. A mí me tocó estar en la experiencia más reciente en el ombudsman de Chiapas, que es un ombudsman muy peculiar porque es colegiado, es decir, estos organismos suelen ser unipersonales precisamente para dar expeditud a las recomendaciones, pero en este caso eran 5 consejeros. Entonces se rezagaban los casos de una manera muy importante porque era muy difícil llegar a un acuerdo de cuándo se emitía una recomendación o no. Y entonces la ciudadanía sí se sentía un poquito frustrada porque no salía la recomendación en cuestión. En el caso de la Comisión Nacional o de la Comisión aquí en Ciudad de México, se puede notar una gran expeditud y un buen número de emisión de recomendaciones, pero además cabe decirlo, hay un mecanismo anterior a la recomendación que es una conciliación.
en la que se puede llegar a una composición perfectamente prevista en el derecho, sin necesidad de llegar hasta la recomendación para poder subsanar el derecho vulnerado. En esto hay una gran cantidad, tanto en la Nacional como en la Ciudad de México, de conciliaciones que han dejado satisfechos a los quejosos. Y ahora que, bueno, ya con esta reforma que ahora pueden comparecer ante el órgano legislativo, ¿ya se han podido ver resultados? O sea, ¿sí se ha visto que ahora aceptan más las recomendaciones los gobiernos, locales o el federal? ¿Se ha visto algún tipo de resultado? Afortunadamente sí. Ahora que fueron las elecciones el año pasado, pues había jóvenes, es normal que uno esté inquieto, ¿no? A esas edades, diciendo, es que viene el autoritarismo de vuelta, etcétera. Y la realidad es que no hay punto de comparación con lo que sucedía antes de que México se incorporase a la cultura de los derechos humanos, que esto inicia en 1990 justamente con la creación de la Comisión Nacional. Sí vamos notando más conciencia del ciudadano para exigir sus propios derechos, pero también vamos notando que las propias autoridades buscan capacitación, concientizarse de cómo actuar para prestar servicios adecuadamente que sea conforme a los derechos humanos. Hay veces que la opinión pública suele ser muy severa con esto, porque dice, bueno, es que la autoridad está siendo blanda, o los derechos humanos son solo para los delincuentes, en fin, una serie de cosas. Los derechos humanos son para todos, ¿no? Y la autoridad lo que tiene que hacer es irse perfeccionando, ir mejorando su forma de actuación, de tal suerte que sea respetuosa de estos derechos, pero que no disminuyan sus funciones. Y estas mejoras en este sentido, en cuanto a las recomendaciones y las conciliaciones de las comisiones, ¿se han traducido en menos juicios de amparo? ¿O no tienen nada que ver? No. No es que no tenga nada que ver, sino que aquí es muy importante también la estrategia del propio defensor de algún derecho, es decir, del abogado, en el que busquemos algún efecto importante en el amparo, por ejemplo, en materia fiscal o en materia administrativa. La recomendación pues no satisfaría el problema. Sí, claro. Entonces, definitivamente, si queremos parar una norma fiscal que afecta a los intereses de un contribuyente determinado, es mejor atacarla por la vía del amparo. Claro, aclarando que la amparo aplica para todas para todos los ramos del derecho. Bueno, pues volviendo a la nueva ley de amparo, quisiera saber, es muy sonada la fórmula Otero, ¿en qué consiste y si es que cambió con esta nueva ley? Afortunadamente cambió, digo afortunadamente, no porque la fórmula Otero en sí misma fuera mala. La fórmula Otero recibe este nombre por Mariano Otero, uno de los tantos padres del juicio de amparo, aunque en realidad algunos historiadores del derecho consideran que no es tanto autoría esta fórmula de Mariano Otero, sino de Manuel Crescencio Rejón de Alcalá, que es el padre realmente del amparo, en los años 40 del siglo XIX. Lo importante es que esta fórmula lo que implica es que la sentencia solo tiene efectos para el quejoso y para la autoridad en concreto que vulneró ese derecho. Es decir, son efectos casuísticos, lo que se conoce como efectos relativos. Pero ¿qué pasa si lo que se impugna es una ley? Una ley tiene efectos generales y por consiguiente, si una sentencia encuentra que esa ley es inconstitucional o ahora con esta reforma además violatoria de derechos humanos o contraria a los derechos humanos, entonces no puede quedarse esa resolución con efectos meramente relativos, sino que requiere de efectos generales, puesto que lo que se acaba de declarar inconstitucional es algo que tiene esas consecuencias. Luego entonces, en la nueva ley de amparo, ahora lo que se busca es que se emita una declaración de nulidad de esa norma y que tenga efectos universales. Esto técnicamente se conoce como efectos erga omnes, es decir, universales. Y ya no se ciñe a las partes en el litigio, sino que lo que se busca eventualmente es que esa norma sea derogada por el órgano legislativo y que deje de tener efectos. Pero entonces, cuando no es un juicio de amparo en contra de una ley, sigue aplicando la fórmula Otero. Así es. Y no podría resultar pues, como una jurisprudencia, o sea, decir, no, pues esto, si ya le fallaron a favor a esta persona, se podría generalizar, ¿no sería como injusto? No, porque precisamente esa es la razón de ser de la jurisprudencia. La jurisprudencia es una serie de criterios que efectivamente ante la repetición de actos pues ya sientan una obligatoriedad
de tal suerte que si se repite un acto, se puede invocar la jurisprudencia y de inmediato viene la reparación. Lo que sucede es que hay actos que no tiene caso que tengan una declaración de carácter general. Vamos pensando que se aprende a una persona y esa aprehensión en concreto fue ejecutada mal porque a lo mejor el juez no previó X situación, o que a lo mejor hubo un cateo que no fue fundamentado acorde a lo que prevé la Constitución, como es el típico caso de los retenes, y bueno, pues no tiene caso que haya una disposición general si efectivamente solo afectó a Juan Cuerdas en ese caso en concreto, ¿no? Quisiera que me comentaras cómo se relacionan esta nueva ley de amparo y los derechos humanos con pues la ya muy sonada reforma del 2008, que con este cambio de sistema penal, ahora que es un sistema penal acusatorio. Bien, esta reforma de 2008 es muy respetuosa de lo que habíamos comentado hace un momento, es decir, el debido proceso legal. A esto técnicamente se le conoce como garantismo, es decir, el procesado, el indiciado, cualquiera que pueda ser sujeto de una persecución penal, cuenta con una serie de garantías, por consiguiente un gran conjunto de derechos en su favor. Y por lo mismo, en un proceso penal, o en general desde la investigación de un delito, se pueden invocar todos y cada uno de los derechos humanos que puedan verse vulnerados por los actos de autoridad. Uno podrá decir, bueno, a lo mejor entonces esta reforma resulta que va a abrir la puerta de par en par a la impunidad. Lo que tiene que implicarse también es un compromiso de las autoridades para actuar en consecuencia, es decir, actuar conforme a las exigencias de los derechos humanos. El propio artículo 1 de la Constitución ya establece los derechos humanos como obligaciones de toda autoridad y por consiguiente hay que capacitar al Ministerio Público, a la Policía de Investigación, a las policías auxiliares, a los propios jueces, porque de ahí van a tener ahora un ojo de vigilante de los derechos humanos, que es el juez de control, y ese es un garante de todos y cada uno de los derechos de quienes estén ya sujetos en este proceso. Y ya que hablamos del juez de control y de las personas que ya se encuentran dentro del proceso, ¿cómo funciona o si es aplicable el amparo para las personas que ya se encuentran cumpliendo, no los procesados, sino los que ya se encuentran cumpliendo algún tipo de sentencia? Desde luego que sí. ¿Cómo funciona? ¿Y por qué no funcionó antes, no? Porque ya es sentenciado, ya está sentenciado porque ya está cumpliendo una pena. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿No funcionó el juicio de amparo en tiempo? No, vamos pensando que alguien llevó el proceso de manera inmaculada, ¿no? las autoridades, y recibió una persona la sentencia que se merecía y estaba purgando la pena respectiva. Bueno, ahora en esta reforma del sistema acusatorio adversarial, el juez a su vez va a ser vigilante de la ejecución de la pena. Anteriormente esto no existía, sino quedaba con la autoridad administrativa respectiva y casi a la buena de Dios. Por supuesto, podía irse al juicio de amparo si no tenía alimentos, si no tenía condiciones humanas en la reclusión, pero ahora cuenta además con un control judicial permanente, lo cual facilitaría la defensa del que se encuentra sentenciado. Acaba de salir un libro muy interesante que se llama Los Malditos, de alguien que estuvo entrevistando a gente que está dentro, ¿no? Porque él desafortunadamente, con un juicio amañado, cayó en un penal de alta seguridad en Puente Grande, Jalisco. Y lo que cuenta, que sucede allá adentro, no va de la mano con la finalidad del sistema penitenciario mexicano que busca la reinserción social, sino justamente está destruyendo a las personas que se encuentran en el interior de un centro. Claro, también ahí la autoridad está vulnerando los derechos humanos. Mucha gente dice, bueno, es que se lo ganó, cuando alguien secuestró o renunció a la condición humana. Eso no es cierto. Todos somos personas, todos somos dignos y todos somos titulares de derechos, incluso cuando ya se está purgando una pena. Digo, ¿qué sanción más grave que perder la libertad? Entonces, por lo mismo, aún el recluso, el interno, conserva derechos humanos, porque sigue siendo una persona, sigue siendo digno. Quisiera saber si tuvieras alguna crítica en torno a la nueva ley de amparo, ¿no? ¿Y cuál sería? ¿O consideras que no tendría ninguna crítica? Bueno, no existe ley perfecta, ¿no? Definitivamente. Quizás yo soy un poco romántico
en el sentido de que el antiguo amparo, digamos en el siglo XIX, a pesar de lo que le he señalado a la pobre legislación decimonónica, sin embargo, eran leyes de pocos artículos y que el amparo era muy expedito. Hoy en día el amparo es demasiado técnico y había esperanzas en que esta ley facilitara el acceso al amparo, sobre todo en materia, por ejemplo, tributaria o administrativa. Lo que comentábamos hace rato en torno a la declaratoria de nulidad de una norma contraria a la Constitución o a los derechos humanos, no opera en materia fiscal. Muchos de los argumentos que se tienen es que impera el orden social, imperan los intereses sociales, impera el orden del Estado que busca retribuirse económicamente para poder satisfacer los servicios que éste presta. Pero entonces no hay una igualdad en cuanto a las leyes que se puedan impugnar. Y otro aspecto que se ha criticado mucho es la suspensión provisional del amparo. La suspensión es parar un acto y en lo que se define en la sentencia, cuando menos ya estamos protegiendo una serie de derechos para evitar que estos sigan siendo vulnerados. Y ya la casuística, que no tiene caso aquí ahondarlo, en materia de suspensión, pues no es tan amplia como anteriormente, de tal suerte que aquí hay una indefensión para los gobernados. Claro, hablamos de una ley que apenas acaba de entrar en vigor, y también será bueno ensayo y error, darles tiempo. Podría ser perfectible. Exactamente. Rigoberto, desgraciadamente nuestro tiempo se acabó, pero yo te agradezco muchísimo que hayas venido a hablarnos de este tema tan interesante. Gracias a ti. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo Expediente Nacipe. Yeah.